A finales de los años 50 y principios de los 60 se desarrolló un nuevo movimiento cinematográfico en Europa que se caracterizó por la aparición de cineastas con nuevas ideas que desafiaban por completo lo ya establecido por el cine comercial de aquel entonces. Esta nueva vanguardia, que tuvo su apogeo en Francia, fue llamada por la crítica Nouvelle Vague o Nueva Ola Francesa, y abogaba no solo porque los realizadores tuvieran una libertad de expresión que difícilmente se le concedería en los estudios, sino también por la innovación y la experimentación en distintas técnicas. Así que el día de hoy hablamos de la nueva ola francesa. La historia de la Nouvelle Vague tiene, igual que otros movimientos cinematográficos, un origen bastante concreto. Este se dio cuando a finales de la década del 50 varios críticos y escritores de la revista Cuernos de Cine decidieron incursionar en la dirección de los filmes mismos. Esta nueva generación adoptó el nombre de Nueva Ola Francesa y desde 1958 comenzaron a dirigir no solo los ya mencionados escritores de la revista, sino también algunos guionistas que tenían ganas de incursionar en el oficio del director. Cabe destacar que la mayoría de estos realizadores tenían una formación académica mayormente influenciada por la teoría, ya que se dedicaban a la publicación de artículos hablando sobre cine, por lo que se puede entender que muchos de estos eran cinéfilos de hueso colorado. Esto lo podemos notar en su marcado estilo, donde no solamente se hacen referencias a otras películas de su agrado, sino porque también eran personas que defendían fieramente a los cineastas que los habían formado con sus películas, como Alfred Hitchcock, John Ford o Howard Hawks. Posiblemente la inspiración más importante de la Nouvelle Vague fue el fundador mismo de la revista que le dio origen, André Bazin, un crítico de cine convencido de que la mejor manera de percibir una película es cuando ésta estaba rodada de una forma realista y que tenía en su manufactura elementos que hacían esto evidente, como la forma en que los personajes se enfrentaban a los problemas de una forma más verosímil a como comúnmente se retrataba en las películas de estudio. Este tipo de ideas y el hecho de que los cineastas de esta nueva generación habían absorbido gran cantidad de películas por su ya establecida cinefilia ayudaron mucho a la concepción de este nuevo cine francés, donde la figura del autor era importante, puesto que sabían que tenían que establecer un estilo propio que hiciera de sus películas algo reconocible. Además de que eran fieros amantes del cine de antaño y aprovechaban las nuevas tecnologías que estuvieran a la mano para hacer su cine. Aunque sí tenemos que fechar el nacimiento de la nueva ola francesa, este se remonta a 1958. En ese año, una vez terminada la guerra de la independencia de Argelia, Charles de Gaulle, presidente de la República de Francia, nombró como ministro de Cultura a André Malraux, quien no tardó en impulsar una nueva legislatura para proteger a los nuevos cineastas y al nuevo cine que se estaba gestando en ese entonces. Hay que señalar que este año y el siguiente fueron realmente prolíficos para el cine en Francia. Comenzó la apertura de diversos cineclubs a los que constantemente asistían jóvenes interesados por las nuevas películas que resultaban novedosas para aquel entonces. Y en 1959 François Truffaut dirige Los 400 golpes y ese mismo año recibe el premio Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes. Las películas de aquella época estaban fuertemente influenciadas por el neorrealismo italiano por la forma en que retrataban la realidad, además de que ni siquiera eran rodadas en estudios sino en locaciones reales. El presupuesto no era mucho y casi siempre se optaba por el uso de luz natural, la improvisación en las actuaciones e incluso en el guion mismo. Era un movimiento bastante espontáneo en el que se notaba el entusiasmo de quienes estaban detrás de este, y eso era más que suficiente para cautivar a los espectadores conformados por críticos y cinéfilos, la mayoría de ellos aún jóvenes, al igual que quienes estaban haciendo el cine que se proyectaba en ese entonces. Los directores de la nueva ola francesa se vieron también fuertemente influenciados por Orson Welles. Querían renovar el cine haciendo uso del montaje y de la cámara, tal y como Welles lo había hecho en su momento. Además de que las películas de la Nouvelle Vague casi siempre estaban impregnadas por situaciones personales de los autores, quienes estaban convencidos de que las películas tenían que ser así. Y como ya comentaba antes, estas películas se hacían con muy bajo presupuesto y se rodaban en formatos para nada profesionales, tales como cámaras de 8 y 16 milímetros. A esto se le suma la nula construcción de decorados y el constante uso de la cámara en mano o al hombro, lo que le daba al filme una estética más parecida a la de un reportaje que al de una película misma, situación que también ayudaba a que el metraje se sintiera realista y más cercano al público. Sin mencionar que rodar de forma tan poco profesional también ayudaba a que los rodajes mismos duraran tan solo unas cuantas horas y no varias semanas. La Nouvelle Vague contribuyó en el cambio del lenguaje cinematográfico al cambiar la percepción de lo que se ve en la cámara por algo menos industrializado y más realista y cercano a la mirada humana. Además de que, como ya comenté antes, el montaje también jugó un papel importante en la formación de esta vanguardia,
puesto que al igual que lo visto en la pantalla, ayudó a la creación de emociones más fuertes y por ende más cercanas a la realidad misma. Además de esto, hay que remarcar que el Estado también tuvo mucho que ver en la concepción de este cine, puesto que se aportaba menos dinero para la realización de las películas e incluso hasta se podían hacer 5 al precio de una, de ahí que los presupuestos fueran tan limitados. Irónicamente, las salas habituales no estaban tan concurridas, puesto que por aquel entonces el precio de las entradas no era muy barato que digamos. Jean-Luc Godard decía que la Nouvelle Vague era sinónimo de libertad, o algo más o menos así. Decía que era un tipo de cine puro y verdadero del que se podía analizar mucho, pero del que se llega a la conclusión de que lo más importante en este es el uso del lenguaje cinematográfico. Esto es porque se le da al autor total libertad de movimientos de cámara y también de narración. Decía que si bien todas las historias ya fueron contadas, estas también se podían contar de una forma completamente distinta. En el cine de la nueva ola francesa se pretendía hacer algo muy diferente a lo ya hecho, a pesar de que se encontraban por todas partes referentes a otros cineastas ya consagrados. Lo evidente acá es que más bien se buscaba romper con los esquemas del cine clásico. Se innovó por ejemplo en la forma de contar comedia o de contar romance y drama, además de que se acuñaron nuevos movimientos de cámara como el uso del traveling, que ayudaba al espectador a sentirse dentro de la escena, o las tomas panorámicas, que daban una vista más amplia del contexto de la misma, y esto también era primordial para hacer que el público se sintiera parte de lo que ahí pasaba. Algunos de los nombres más importantes de la Nouvelle Vague fueron Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Agnès Varda y Eric Romer, por solo mencionar algunos. Pero bueno, hasta acá llega el video de hoy. Si han visto alguna película de la nueva ola francesa, cuéntenme cuál es y qué opinan de ella. O si ya han visto un poco más de este movimiento, cuéntenme cuál es su favorita. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuándo subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.